Ahora en cambio tampoco. Ahora sí, listo. Bueno, buenos días. Estamos cerrando esta serie. Ya acabamos hoy regresar. Un padre, dos hijos y nuestras historias. Espero que hayan aprendido. He escuchado muy buenos comentarios de personas que les ha ayudado a ver de una u otra forma esta parábola que es tan familiar para nosotros. Y ese es parte del problema, la verdad. Dallas Willard, un filósofo y teólogo, decía que la familiaridad puede llevar a la indolencia. ¿Qué quería decir con eso? Que a veces nos acostumbramos tanto a algo que ya no nos produce absolutamente nada. Creo yo que si hablamos de las dos parábolas más conocidas por gente cristiana y no cristiana, el hijo pródigo y el buen samaritano. Esas yo creo que son las dos parábolas más conocidas. Y lo que hemos querido hacer es ahondar en estos personajes, ¿no? Estas tres personas que están en esa historia, que son los dos hijos, el menor, el mayor. Y hoy vamos a entrar a hablar del padre. Pero me di cuenta de algo, y es que yo les había hablado de la historia de esta parábola, pero no les había contado qué inició esta parábola. Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2. Nos dice qué fue lo que detonó que Jesús contara esta parábola, porque las parábolas no es que Jesús le diera por contar cuentos de un momento a otro, no. Hay momentos específicos en los que se dan las parábolas y por qué se dan las parábolas. Dice así Lucas capítulo 15, que es lo que enmarca esto. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Qué es lo que están criticando estos recaudadores de impuestos? Que Jesús, ¿qué hacía con los pecadores? Perdón, estos maestros de la ley, ¿qué están criticando a Jesús? Que come con los pecadores. Y Jesús contó una parábola. Ahí dice el texto que Jesús contó una sola parábola. Si vamos a ser absolutamente estrictos, no es correcto decir la parábola del hijo pródigo. No, es una parábola que se divide en tres partes. Porque Jesús contó primero la historia de un pastor que tenía 100 ovejas. 99 quedaron en el redil y una se perdió y fue y la buscó. Una mujer tenía 10 monedas, perdió una y desorganizó toda la casa hasta que la encontró. Y un padre tenía 2 hijos. Es la misma parábola, sino que dividida en tres partes. ¿Y por qué está contando Jesús esta historia? Porque lo criticaban. Porque decían: oiga, ¿cómo puede comer con los pecadores? Una primera observación, y es que una cosa es la observación y otra la transformación. Una cosa es la observación y otra la transformación. ¿Qué quiero decir con eso? Es muy fácil notar cuando una persona tiene un pecado, ¿sí o no? Porque somos buenísimos para eso. Somos detectores de pecados a distancia, ¿verdad? Y sabemos cuándo está mal y sabemos cómo las cosas se deberían corregir y señalamos, ¿no? Si yo le preguntara cuáles son los pecados de su hijo, usted me dice. ¿Cuáles son los pecados de su esposo? Ese sí y él. ¿Cuáles son los? Pero una cosa es la observación y otra la transformación. Una cosa es señalar que alguien es pecador y otra transformar la vida de ese pecador. Una cosa es decirle a la sociedad que están lejos del Señor y otra cosa llevarle a la sociedad a Jesús. Y vean que la metodología que utilizó Jesús para transformarle a los pecadores no fue solo denunciar el pecado, porque Jesús, claro, también decía: oiga, esto está mal, esto no funciona y todo. Pero ¿cuál fue la metodología que Jesús usó para tratar con los pecadores? Comió con ellos. Se sentó a la mesa con ellos. La reunión más íntima y profunda que podía tener una persona es comer con alguien. Quiero que por un segundo piensen en nuestro concepto de lo que es la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Qué significa santidad? ¿Cómo? Apartado. Apartado. ¿Quién es alguien apartado? Lejos. Por allá. Cuando uno piensa en imágenes, ¿cómo es un santo? ¿Cómo es un santo? Lejos. Por allá. Apartado. ¿Jesús era santo? Claro. Más santo que todos nosotros. ¿Y qué hizo Jesús? Se apartó. Se unió.
comió. Porque una persona verdaderamente santa no le tiene miedo a contaminarse con el pecado, sino que el pecado le tiene miedo a esa persona. Porque ahí viene Jesús, pilas. Ser un dolor de cabeza para la maldad. Dentro de las preguntas locas que yo le tengo a Dios cuando me muera es: no, Señor, si tú me conociste, eso es lo más importante, sino si allá en el infierno me conocían. O sea, si Satanás era como: uy, otra vez este man predicando, qué terapia, uy, por fin se murió, ¿sí? Un dolor de cabeza para la maldad, porque una cosa es la observación y otra es la transformación. Es muy fácil apartarnos de todo el mundo y decir: no, nosotros sí somos santos, somos impolutos, no tocamos. Pero ¿qué hizo mi Jesús? Fue y comió con los pecadores. La verdadera santidad no le tiene miedo al pecado, porque lo transforma. Y cuando leímos esta parábola, uno de los problemas más grandes que nosotros hemos tenido es que al leer esta parábola, normalmente la leemos y pensamos en el amor de Dios por nosotros, lo cual es esencial y muy importante, ¿no es cierto? Mi Padre me ama. Pero, y les recomiendo, si quieren anotar, hay un libro que se llama El regreso del hijo pródigo, o El regreso del hijo perdido, de Henry Nouwen. Es un libro espectacular. Y la conclusión de ese libro es que él dice: no solamente se trata de yo recibir el amor del Padre, sino dar de ese amor del Padre para otros, ser como el Padre para otros. Y la razón por la que él dice esto es que la meta suprema de un discípulo no es solo recibir de su maestro, sino ser como su maestro. Muy bien y muy chévere eso de recibir el amor de Dios, fantástico, qué bueno que Dios siempre nos reciba en sus brazos, pero esa es la mitad del cristianismo. La mitad del cristianismo que mucha gente tiene en mente hoy en día: yo voy para el cielo, fin de la historia, no me importa el resto de la gente, pero yo tengo asegurado mi tiquete. Eso es solo la mitad, y diría yo menos de la mitad del cristianismo, porque el propósito fundamental de un discípulo no es solo recibir de su maestro, sino ser como su maestro. Si el Padre es la representación del amor de Jesús por nosotros, nosotros también deberíamos ser el amor del Padre para otros. Y hoy entonces vamos a ver este personaje del Padre y vamos a ver 4 momentos que nos ayudan a reflexionar sobre cómo es el amor del Padre y por lo tanto cómo debería ser nuestro amor hacia la gente. Cuando comienza la historia, abre de esta manera: que el padre tenía 2 hijos, y vean lo que dice Lucas capítulo 15 versículo 12. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Ese es el comienzo más raro del mundo. Primero, porque el chiquito no podía hacer esas cosas. Segundo, por la ofensa que ya vimos que eso significa, ¿no es cierto? Le está diciendo: papá, quisiera que estuvieras muerto. Pero ¿saben qué es lo más loco de esto? Que el papá lo hace. ¿No les parece rarísimo eso? O sea, si ustedes fueran papás y sus hijos le dicen: papá, preferiría que estuvieras muerto, lo único que me interesa es tu dinero, ¿ustedes qué harían? Lo echan de la casa, por menos lo echan de la casa a uno, ¿sí o no? ¿Qué hace el papá? No les, por favor, díganme si esto no es de lo más loco que ustedes han leído en la Biblia, ¿sí? Nos acostumbramos a decir: el padre repartió. Eso no se hace. El padre tendría todo el derecho de decir: pues si quiere vivir sin mí, váyase. Pero ¿qué hace el papá? Reparte la herencia. ¿Por qué? Porque Dios nos creó. Usted lee en Génesis y normalmente la gente pregunta: ¿por qué Dios nos creó si sabía que íbamos a pecar? ¿Por qué Dios pone una regla aparentemente tan pequeña? No coman de un árbol. Y comimos de ese árbol y se fregó todo. ¿Por qué? Porque Dios pone una regla tan pequeña. Porque la gente dice: si Dios fuera bueno no pondría reglas. No, es al contrario. Si no hubiera reglas no podríamos decidir. Y para que haya verdadero amor, la libertad es necesaria. Lo puse así: la libertad es necesaria para que el amor sea posible. Si no hubiera posibilidad de elegir, no habría posibilidad de amar.
Yo no puedo obligar a nadie a amar. Yo no puedo llegar esta tarde a mi esposa y le digo, ámame porque soy tu esposo, te lo ordeno en el nombre de Jesús. No, uno ama porque quiere amar a esa persona. Y para querer amar a esa persona, tú puedes tener o tienes que tener varias opciones de elegir. Cuando Dios le puso regla al ser humano y le dijo, haga esto o no haga esto, Dios está mostrándole la posibilidad. Si usted quiere vivir sin mí, puede hacerlo. Si usted quiere vivir sin Dios, hágale. Pero el papá, ¿qué hizo? Le repartió la herencia. Vaya y hágalo. Usted quiere vivir sin Dios, puede hacerlo. ¿Y le puede ir bien? Si quiere, sí. Hay gente que le va bien sin ser cristiana, ¿sí o no? No me vayan a decir que no, solamente a nosotros los hijos de... A veces nosotros estamos arrastrados en un montón de cosas y hay gente que no es cristiana y le va súper bien en la vida. Y nosotros entonces hemos tenido la metodología terrorista de evangelización. ¿Cómo es la metodología terrorista de evangelización? Pero usted sabe que una eternidad se va a ir al infierno. ¿Qué hizo el padre? El padre le dijo, si usted... No, repartió. Porque el amor solo es posible cuando es una decisión voluntaria, no una imposición religiosa. Una fe que perdura no se basa en la culpa, sino en el amor. Ustedes no se imaginan cuántas veces, cuántos jóvenes y adultos también han entrado por la puerta de la iglesia porque tuvieron una experiencia terrorífica, no sé, soñaron con el infierno, que se iban a quemar en el infierno. Miguel, yo tengo mucho miedo de irme al infierno y entonces quiero estar cerca de Dios. ¿Saben que me he dado cuenta de algo? ¿Cuánto dura eso? ¿Cuánto dura eso? Hemos estudiado en las estadísticas de asistencia de la iglesia. ¿Saben cuándo la gente más asiste a la iglesia? Enero, febrero y marzo. ¿Por qué? Porque a final de año todos hicimos la promesa. Este año sí me comprometo con el Señor y ¿Cuánto nos dura esa gasolina? 3 meses o menos a veces. Porque a veces tenemos la culpa. Señor, no me quiero ir al infierno, yo quiero hacer esto. Pero Jesús dijo, y eso es muy importante, cuando Jesús apareció y da sus primeras palabras, Él dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, ¿por qué? Arrepiéntanse porque se van a ir al infierno. No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Es muy distinto. Jesús no llegó con amenazas. Jesús llegó diciendo, ustedes van por donde no es. Yo les ofrezco otra oportunidad. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe respecto a Dios? Estás aquí porque le tengo que pagar a Dios y tengo que venir y tengo que hacer y tengo que ver el video y tengo que... ¿O es por amor? ¿O es por amor? Imagínense esto, simplemente para ilustrar el punto. Imagínense que mi esposa se fue de viaje y cuando regresa yo voy al aeropuerto y le llevo sus flores favoritas. ¿Listo? Esa es la escena. Entonces la recibo y me dice, mi amor, siempre tan lindo tú, como qué hombre tan increíble eres, no sé cómo pude merecer algo mejor, como normalmente me dice. Y entonces todos los días me levanta así. Y entonces me dice, ¿por qué me trajiste las flores? En ese momento yo tengo varias opciones. Yo le puedo decir, porque tocaba, ¿no? Pues es lo que hacen los esposos cuando las esposas vienen. O le puedo decir, no, para que no te pusieras brava. Eso también puede ser una motivación, ¿sí o no? O yo le puedo decir, porque te extrañé tanto, pero las palabras no podían expresar cuánto te extrañé, así que quise simbolizarlo por medio de estas flores. ¿Se dieron cuenta? Mismo evento, motivaciones distintas. ¿Por qué viniste a la iglesia? Toca, ¿no? ¿Por qué viniste a la iglesia? No, para que Dios no se ponga bravo. ¿Por qué viniste a la iglesia? Porque esta es una pasión tan grande que no quiero que deje de latir mi corazón por eso. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas personas tienen una fe no basada en la libertad que el Padre da, sino en el poder manipulador de la culpa?
Y cuando el hijo toma esta decisión, se va lejos de casa y despilfarra su plata y se acuerdan de la comida de los cerdos y todas esas cuestiones, que a propósito es muy interesante porque si uno tenía contacto con los cerdos, uno se hacía impuro, por eso tenía que pasar por un ritual de purificación si tenías contacto con los cerdos. Y ustedes recuerdan este versículo, que es uno de los mejores de la Biblia para mí, Lucas capítulo 15, versículo 20, cuando el chico está regresando, dice el texto: todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Cuando estábamos mirando al hijo menor, dijimos que en el fondo del abismo solamente hay dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones cuando estás en el fondo del abismo? Cuando ya has perdido todas las posibilidades, todas las opciones, dijimos que solamente había dos opciones. Eran: o te quedas o subes. No hay más abajo no puedes ir. Ya estás en el fondo del abismo, solo hay dos opciones: o te quedas ahí o subes. Ahora, hay muchos discursos de motivación a nuestro alrededor que lo único que están diciendo es: levántate, tú puedes, conócete a ti mismo, tú lo vas a lograr, no sé qué, y bueno, y todas esas cosas. Y uno sí, los libros de autoayuda son los más vendidos en las librerías hoy en día. Que a mí, a propósito, ese concepto de autoayuda siempre me ha parecido una contradicción, porque cómo uno se puede ayudar si uno es parte del problema, como yo soy la solución si yo soy el problema. Sí, pero bueno, eso es otra observación. Resulta que entonces te dicen: levántate, tú puedes, y hay muchos motivadores que la gente paga plata, pero plata. Yo estaba averiguando para un coach, solamente por averiguar, no porque necesitaba motivación, sino por averiguar. ¿Saben cuánto costaba una entrada para ir a escuchar a una persona de esas? 400,000 pesos. 400,000 pesos, 2 horas de hablada de semana, y la gente lo paga. Pero ¿de qué serviría levantarse si no tuviera un lugar a donde ir? ¿De qué serviría motivarte y voy a hacer lo máximo si llego a la casa y mi papá no me recibe? ¿De qué servirían todos esos discursos de autoayuda y que yo sí puedo y que vas a ser la mejor versión de ti mismo y descubre el campeón que hay en ti y todas esas cosas? ¿De qué serviría si el papá, con todo el derecho que tuviera, dijera: yo no lo voy a recibir más en la casa? Porque el papá tenía ese derecho. ¿De qué serviría que nos flageláramos y nos levantáramos y dijéramos: si nuestro papá no hubiera tomado la decisión de tener compasión de nosotros? Hermanos, esa es la fe cristiana. No ser la mejor versión de ti mismo, es primero darte cuenta que en casa hay un papá que está dispuesto a recibirte. Esa es la diferencia entre la fe cristiana y cualquier otra motivación. Porque nos damos cuenta que la gracia es mucho, mucho, mucho más valiente que la condenación, ¿sí o no? ¿Ustedes qué hubieran hecho, por favor, si alguien los hubiera tratado como trató este hijo menor a su papá y vuelve? ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Sí o no que tenemos amarguras todavía enconadas en nuestro corazón por gente que nos ha hecho cosas de hace décadas, ¿sí o no? Y se dan cuenta que este acto del papá de ir a abrazar a este hijo es un acto de valentía. Si nosotros debemos ser como el Padre, queridos hermanos, yo les voy a decir algo, y es que perdonar es de valientes. Recibir perdón, chévere, bacano, ¿sí o no? ¿A quién no le gusta que Dios lo perdone? Por favor, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cuando Pedro le está preguntando a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Le dice: 7 veces. Qué duro, Pedro. 7 veces, un genio. Y Jesús le dice: no burro, no te digo que 7, sino hasta 70 veces 7. Que nosotros decimos: 70 por 7, 490. No la entendió. Es más exactamente 7 a la 70ª potencia. O sea, si usted iba: este ya va en 489, no entendió. Porque perdonar es un acto de valentía absoluta.
Parece mucho más valientes esas iglesias que dicen sana doctrina y aquí no entran los pecadores, pero en realidad a veces lo que están haciendo es ocultar una cobardía de no poder perdonar, abrazar y aceptar a aquellos que han pecado. ¿Sí o no que es más difícil? ¿Sí o no que es mucho más difícil? Jesús dijo: tomen su cruz y síganme. La cruz no es tu marido. La cruz no son tus hijos. La cruz no son los enemigos del trabajo. La cruz es el símbolo supremo del perdón. Morir para darle vida a otros. Y eso es de valientes. Y no solo eso, sino que vean lo que hace el papá. Versículos 22 y 24 de Lucas 15 dice: pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traiga la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátelo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer una... Ay, no, uno no dice una fiesta. No, uno no dice una fiesta. Sí, empezaron a hacer una fiesta. Porque a Dios le gustan las fiestas. Se dieron cuenta que la restauración no es un logro del hijo. Él no lo logró. Él no lo hizo. No le dijo: papá, me restauré, ahora celébrame. La restauración no es un logro que le presentamos a Dios, es un camino en el que dependemos de Él. Porque a veces hemos entrado, y el orden de esto es importante, es muy importante. Hemos pensado que lo que cambió al hijo fue que se restauró y ahí se fue a donde el papá. No fue así. Que él cayó en cuenta, eso es la primera parte. Pero el segundo movimiento de ir del papá es donde ahí está la restauración. Y el papá no estaba esperando como, bueno, arregle su vida y ahí sí viene. No funciona así. No funciona así. ¿Cuántas personas piensan que para estar dentro de una iglesia tienen que tener su vida arreglada y ahí sí venir? No, mano, no entendió nada de lo que es la iglesia. ¿Quién va al médico cuando está bien? Pues los obsesivos, pero aparte de eso, ¿quién va al médico cuando está bien? ¿Quién va así? No, me siento bien, doctor, vine aquí a mostrarle que voy bien. Pues perdió, no sé cuánto le cuesta la consulta. ¿Uno cuándo va al médico? Cuando se siente mal. Entonces pensamos que tenemos que arreglarnos nuestras cosas y ahí sí venir a Dios. No es así. Él recapacitó y volvió a la casa del papá. ¿Y qué hizo el papá? Le dijo: bueno, vas a pagar un tiempo de disciplina y después de que tengas la disciplina y hayas demostrado científicamente que eres suficiente para ser aceptado en la casa, ahí sí. No. ¿Qué hizo el papá de una? Ni lo dejó hablar. Le dijo: calle, papá de pecado, cállese. Vamos a una rumba aquí conmigo. Porque llegó, volvió, mató el ternero. Usted, por favor, ¿cuánta gente come con un ternero? Un reguero, hermano. Eso es todo el pueblo. Es una rumba, pero durísima, con todo el pueblo para celebrar que su hijo había vuelto. Y nosotros hemos volteado el proceso de restauración y lo hemos empezado a ver como una competencia, a ver quién está más restaurado. Señor, gracias porque yo estoy mejor, gracias porque gracias porque somos una iglesia más entregada, no como otras, gracias porque nuestra iglesia sí te adora y predica la palabra, no como otras, gracias Señor porque yo peco con chisme, pero por lo menos no con el trago, Señor, gracias porque, y nos hemos empezado a comparar todo el tiempo en esto de la restauración. Y la tragedia de eso es que la restauración se ve como una competencia cuando la gracia se nos olvida. Yo estoy aquí. No porque tenga un talento, no porque sea capaz, no porque sea sorprendente. Yo estoy aquí por la gracia de Dios. Punto final. Punto final. Los Gálatas, cuando ustedes lean la epístola de Pablo a los Gálatas, se van a dar cuenta que luchaban con esta tentación. En el capítulo 3 de su carta, Pablo comienza diciendo: Gálatas torpes. Nosotros lo traducimos torpes porque torpe suena como suavecito, pero el equivalente real es como Gálatas estúpidos.
¿Ustedes se imaginan que yo hubiera saludado así, bueno, buenos días, queridos estúpidos hermanos? No, o sea, ¿cómo Pablo deja eso escrito en la Biblia? ¿Sí? ¿Cómo queda uno ahí? Y les dice, Gálatas tontos, brutos. ¿Cómo? ¿Quién los hechizó? Dice, ¿cómo pensaron que comenzaron con la gracia de Dios y después siguen por su propia cuenta? Hay muchos cristianos que caen en esa tentación, que la gracia de Dios sí para salvarme y todo, pero aquí voy yo contando, hago las cosas por mis propias capacidades. No, hermano, la gracia no es el ABC del cristianismo, es de la A a la Z. Si no fuera porque el Padre decidió recibirnos a todos nosotros, hijos perdidos, no tenemos nada. Y no solo recibe a los que se fueron lejos de casa, sino a los que estaban perdidos en casa. Y cuando su hermano regresa y escucha la música de rumba, ¿se acuerdan que dijimos que, no sé qué, el preso? Sí, el preso, entonces dijimos que era el preso el que estaban escuchando y escucha esa rumba y se pone bravo y como así. Sale el padre y vean lo que dice. Este es el discurso de cierre. Hijo mío, le dijo al mayor, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Eso es literal, porque el papá había repartido la herencia entre los hijos y lo único que quedaba es lo que le había dado al hijo mayor. Todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Un par de observaciones para terminar. Primera, el Padre anhela que hagamos de su gracia nuestro gozo. ¿Cuándo fue la última vez que un pecador arrepentido te sacó una sonrisa? ¿Cuándo fue la última vez que un pecador arrepentido, que no seas tú, te sacó una sonrisa? ¿Cuándo fue la última vez que te sacó una sonrisa el ver a una persona que entrega su vida a Dios, especialmente si esa persona te había hecho daño en su historia? Hermanos, hemos predicado un evangelio tan individualista. Ustedes se ponen a estudiar las canciones y somos muy intencionales en la iglesia y les decimos a quienes dirijan la alabanza que traten de pensar bien las canciones, no solamente por los himnos y los mantras cristianos que repiten la misma canción 173 veces hasta que la gente ya se marea y llora ahí, pero por el del mareo. Y entonces no solo eso, no solo repetir por repetir. Si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría de canciones de los grandes salmistas cristianos hoy en día, la palabra que más repiten es yo te amo, yo te quiero, tú eres para mí lo máximo. Cuando la iglesia es un nosotros, cuando deberíamos llegar al punto de la historia donde no solamente debemos decir, ay Señor, gracias porque me salvé, sino que somos todos o ninguno, que no salimos corriendo porque solamente me interesa mi comodidad, sino que me alegro por lo que el Señor está haciendo en la vida de otros, que me gozo, que me da alegría de ver cuánto Dios ha restaurado esa familia. Hermanos, por favor, yo he escuchado y es un dolor tan profundo que somos incapaces, somos muy buenos para llorar con los que lloran, pero somos incapaces de alegrarnos con los que se alegran, somos incapaces. Tenemos una agresividad pasiva. Siempre que le pasa a alguien algo bueno, yo no sé por qué, pero no sé si sabían que no hay iglesia perfecta y a veces hay envidias dentro de nosotros y yo no sé por qué. Hay alguien que dice, tal persona se fue para Europa, súper chévere, le salió ese viaje, qué nota, me alegra mucho. Pero quién sabe por qué uno, cómo va a ir a Europa a estas fechas y el dólar tan caro. No sé, pues por algo. Si vieron ese jovencito que viene y está entregado al Señor, pero eso es todo tatuado ahí. Yo no sé si de verdad eso uno puede entregar la vida al Señor ahí todo tatuado. Regresó esa pareja que estaba tan mal y todo, pero eso no han solucionado nada de fondo. Nada de fondo.
¿Qué le pasa a nuestro corazón? Que es incapaz de gozarse con la gracia de Dios con otros. Que el único gozo es el yo. Lo que es para mí, lo que me gusta, y somos incapaces de gozarnos. ¿Qué le pasa a mi corazón de hermano mayor que es incapaz de gozarse cuando a otros Dios le ha manifestado su gracia? Porque ese es nuestro Padre. Nos ha manifestado gracia a nosotros, no solo a Miguel, a nosotros. Y eso me produce alegría. Y eso debería ser mi gozo, que Dios ha manifestado su gracia no solo conmigo, sino contigo. Por eso esta pregunta para cerrar esta serie. ¿Será que nuestra falta de evangelización tiene que ver con la amargura? No sé. Ahí les dejo esa preguntita. ¿Será? Porque yo sé que de pronto metodologías tú no necesitas. Porque tú me dices, Miguel, pero es que yo solo me sé un versículo. Pues usted sabe más Biblia que la mitad de colombianos. Pero es que, Miguel, lo único que tengo es mi historia. Por eso, campeón. No es que me da pena. Es que, ¿qué pensarán mis amiguis? ¿Qué le puedo decir? Yo no sé si eso es tu problema, de verdad, honestamente. Y aquí, como iglesia, hemos dicho que evangelizar por relaciones, ¿no es cierto? Entonces, que ser amigos, estar con las personas y que naturalmente las personas puedan conocer del Señor a través de nuestro testimonio. Y eso usted lo sabe. Usted lo sabe. O sea, podemos aquí hacer cursos de evangelización y todo. Ese no es el problema de fondo. Para mí, desde mi punto de vista, creo que la iglesia colombiana, probablemente latinoamericana, ha sido tan ineficiente en la evangelización. Y por evangelización no me refiero a que se pare a alguien y levante la mano a la gente y haga oraciones que ni siquiera entienden, sino que encarnen el evangelio. Ha sido tan ineficiente porque probablemente sigue escribiendo la amargura del hermano mayor y no tiene el corazón del Padre, donde estamos pensando, aquí somos los santos, los buenos, el grupo de élite, los escogidos, los que sí vamos para el cielo, no como ustedes los pecadores. Y entonces somos un grupo cerrado, somos un grupo para nosotros, pero no para la gente. Somos una fuerza que se ha convertido en una fuerza centrípeta, que se cierra, que gira en torno a sí misma. Cuando el evangelio debería ser una fuerza centrífuga, ir hacia afuera. Jesús no dijo, díganle a la gente que vengan y hagan discípulos. No, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué le pasó a nuestro corazón? Que estamos tan cómodos en casa. Y lo único que nos hemos convertido a veces es en barreras para que la gente se acerque a Dios. La gente está un cristiano de distancia de Jesús, pero a veces un cristiano más lejos, no un cristiano más cerca de Jesús. La gente no va a confiar en Cristo si primero no confía en uno que dice ser su seguidor, un cristiano. ¿A qué nos parecemos más? Al corazón del Padre que ama a sus hijos, o nos parecemos a ese hijo mayor que eran los fariseos y los religiosos que siguen cerrados sin querer ver la escena de gracia de Dios para otros. Cuando estaba pensando cómo terminar esta serie, que honestamente la he disfrutado mucho, estaba pensando cómo podía terminar conectando esta serie con nuestras historias. Y decidí contar una parte de mi historia del encuentro con la gracia de Dios. Resulta que una de las cosas que más me frustraba cuando yo estaba en el seminario es que yo sentía que yo no tenía nada por contar. Yo no tengo como un testimonio así súper traumático, ¿no? Como hay gente que, no, mis papás me abandonaron en una calle a los 3 años y fui presa del alcohol, las drogas, hasta los 17 que maté a 43 personas, pero Jesús me rescató. No, parce, yo no hice nada de eso, ¿sí?
o sea, mi vida normalita, tranquilita, chévere. Además de eso, fui ratón de iglesia desde chiquito. Desde chiquito, yo me la pasé, yo hice de todo en una iglesia, de verdad. Yo he puesto sillas, lavado baños, yo he trapeado iglesias, yo he hecho de todo. Mi primer sermón lo prediqué cuando tenía 14 años. Imagínense que era un día de las madres y como, ¿qué hacemos de especial? No, que los niños chiquitos prediquen. Y yo me demoré como 15 minutos predicando porque lo único que yo hacía era como leía la Biblia y contaba algo, no sé, chistoso o algo así, y a la gente se reía, ay, tan chévere, y después oraba y la gente como que le encantó eso, pero me demoré 15 minutos y pues obviamente tocaba cubrir el resto del tiempo, entonces se paró otra persona a dar una prédica sobre mi prédica, así de buena fue la prédica, ¿listo? Entonces, desde 14 años estoy en esto. Yo toqué guitarra, batería, piano, timbales, el timbre, lo que sea. Yo hacía de todo en la iglesia. Era el niño promesa de los grupos de jóvenes. Este va a ser pastor algún día, y me fui a estudiar en el seminario y me fue bien en el seminario, porque qué berraco pa' inteligente yo, de verdad. Bien en el seminario, duro. Y yo tenía una carrera estelar. Yo iba para adelante. Y me casé. Y ese no fue el problema, por supuesto. Y a la semana siguiente, después de nuestra luna de miel, yo trabajaba en otra iglesia y me llaman y me dicen, Miguel, la iglesia no tiene los fondos suficientes para renovarte el contrato, así que gracias. Yo tenía contrato hasta el 1 de agosto. Yo me casé el 18 de junio. Recién casado, recién desempleado. No una muy buena combinación, no se la recomiendo, pero durante un año entero, desde el 2010 hasta el 2011, eso fue en agosto, nosotros llegamos aquí en junio del 2011. Yo no tuve un trabajo estable. Salían conferencias, salían campamentos de jóvenes, entonces no sé si han tenido la sensación de vivir contando cada peso porque no saben qué va a pasar el siguiente mes. Y yo me puse bravo con Dios, pero furioso. Yo le dije, ¿qué te pasa? O sea, me he dedicado toda mi vida a esto. Yo soy un tipo inteligente, yo soy un tipo capaz, yo puedo hablar con las personas, los profesores pensaban que yo iba a ser un gran teólogo. Las iglesias casi que deberían pagar por tenerme a mí. ¿Qué te pasa? Yo dediqué mi vida a esto, yo no sé hacer nada más. Yo dediqué todo lo que yo soy a esto y nada. Hubo un día donde recuerdo que llegamos, lo último que estábamos cocinando era lo último que teníamos. Y tocaron a la puerta. Nos demoramos un poco en abrir y cuando abrimos encontramos una bolsa de mercado. Y lo que estaba arriba de esa bolsa de mercado era una bolsa de lentejas. Y esto me quebró. Porque fue el momento en que yo descubrí que soy absolutamente dependiente de la gracia de Dios. Que tenía corazón de hermano mayor, que tenía el corazón de decir, sí, yo me lo gané, yo me lo merezco, y le tenía envidia a todos esos compañeros que sí les iba bien, pero no eran tan capaces como yo. Y Dios, por medio de una bolsita de lentejas, quebró mi corazón y me recordó que es su gracia la que me sostiene. Es una mentira gigantesca esa de que el hombre es el proveedor de la casa. No le crean a nadie que diga eso. Eso es una mentira, no es bíblico. El hombre no es proveedor de la casa. El proveedor de una casa es Dios. Y Él utiliza a quien Él quiere. Si quiere utilizar al hombre o a la mujer, Él verá, pero el proveedor de la casa es Dios.
Y cada vez que tengo la oportunidad de comer unas lentejitas, le hace bien a mi corazón recordar que estoy donde estoy por mi Padre, no por mí, no por mis capacidades, no porque yo soy muy brillante, es porque Él es bueno, absolutamente bueno. Y tú tienes que anclar tu corazón a esa verdad. Dios es bueno. Así tengamos mucho o tengamos poco, Dios es bueno. Y Él quiere que nosotros seamos buenos con otros. Él quiere que nosotros seamos misericordiosos con otros. Sean misericordiosos, dice el Señor Jesús, como su Padre es misericordioso. Y donde comemos dos, comemos tres. Porque esa es la gracia que Dios quiere que como iglesia no solamente experimentemos, sino que le demos a los demás. Que regresemos a la esencia de lo que nosotros somos, y es dar de gracia lo que recibimos de gracia. Oramos para finalizar este sermón, esta serie y este servicio en el día de hoy. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie, por favor? Y quiero pedirte que ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos, en casa también si están, pueden cerrar sus ojos y pensar cuál es tu bolsita de lentejas, no sé cuál sea. Puede ser, no sé, un anillo, un símbolo, un evento, un viaje que tuviste que es un recordatorio de la gracia de Dios, que Dios es bueno a pesar de que fuiste hermano menor y te fuiste lejos de casa, pero el Padre te recibió, o eras hermano mayor, apático y que te creías lo máximo de Dios y Dios te tiene que bajar los humos para recordar su gracia. No sé qué tienes que recordar, pero ancla tu corazón a ese evento, porque ese es el recordatorio de la gracia, de la bondad del Padre. El Padre no recrimina, el Padre restaura. Y es momento de regresar, es momento de volver, y que tu corazón se ate a esa verdad, y que esa verdad no solamente sea para que tú la recibas, sino para que tú la des a otros, para que le des esa misma gracia y esa misma bondad a gente que incluso te ha hecho dolor. Es un buen momento para que pienses en eso y le agradezcas a Dios por esa bolsita de lentejas, ese recordatorio de su bondad. Señor Jesús, te doy gracias por esta serie de enseñanzas, profundizando en semejante belleza de historia que tú contaste. Perdónanos porque nuestro corazón con facilidad se acostumbró a ella y la vemos y la hemos leído y seguramente durante el año la hemos escuchado un montón, pero no queremos de ninguna manera que eso nos lleve a la indolencia. Señor, que tú tengas la bondad y la misericordia con nosotros de permitirnos volvernos a maravillar con esta historia tan hermosa, Señor, con esta invitación que tú nos haces a ser como tú eres para otros, a seguir tus pisadas, Jesús, no solamente recibir de ti, sino ser como tú. Que esta sea una comunidad que se parezca menos al hijo mayor y más al Padre. Que podamos amar a otros, recibir a otros. Y todo eso comienza cuando recordamos que tú has sido bueno con nosotros, que ya tenemos todo en casa, que ya tú nos has dado tanto, Señor, sin merecerlo, sin ganarlo. Tú nos has dado todo, Señor. Te agradezco por este tiempo juntos, Señor. Gracias por este momento en que nos permites congregarnos, algunos también viendo desde casa, Señor. Gracias por poder estar aquí, celebrar tu bondad con cada uno de nosotros. Te pido que nos bendigas, nos guardes y nos llenes de ti, Señor, durante esta semana. Que podamos encarnar
el amor y la gracia del Padre para otros. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, que tengan feliz semana y que Dios los guarde.